Gracias a todos y a todas, saludar a compañeros, presidentes, al presidente, sobre todo, presidente anfitrión, Ángel, a los demás presidentes de Castilla y León, Madrid, las Canarias, ¿no? Bueno, saludar a todos, compañeros en general, Palencia, estudiantes que hay. Bueno, en principio voy a presentar a los ponentes de esta mesa redonda. En primer lugar va a ser Juan Fernández Henares, que sabéis todos porque es muy conocido, que es vicepresidente primero del Consejo General de Graduados Sociales de España, ha sido presidente del Colegio de Málaga durante muchos años y ahora mismo está trabajando plenamente en el Consejo General. A mi izquierda, es cuestión geográfica, no es de otra índole, Alejandro Díaz Moreno, presidente de ARELCID y decano de la Facultad de Relaciones Laborales, es como se denomina, y Recursos Humanos de Sevilla. Y más a mi izquierda, insisto, geográficamente, don Jesús Antonio Vázquez Forno, que es decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de La Coruña y secretario de ARECID. Quien les habla, yo soy Alfonso Hernández Quereda, presidente del Colegio de Graduados Sociales, decano, como nos denominamos nosotros, del Colegio de Graduados Sociales de Murcia y secretario del Consejo General. El tema de la charla va a ser los retos actuales del graduado social, del graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la universidad y la profesión a debate. Yo creo que, desde luego, el futuro, parece contradictorio, paradójico, pero el futuro se trabaja con el pasado, o se elabora o se prepara con el pasado. Los graduados sociales tenemos un pasado, yo creo que, bueno, 100 años, dan mucho de sí, pero a pesar de ello somos una profesión joven que hemos tenido que introducirnos en la sociedad y trabajar para el reconocimiento de la sociedad como unos profesionales que al final, y desde el principio lo hemos sido, pero ya con un reconocimiento en juristas, especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese trabajo y en esa andadura hay que reconocer el trabajo de nuestros mayores. Y cuando digo nuestros mayores me refiero a los compañeros que han hecho este proyecto, creando inicialmente en el año 59, cuando se crean los primeros colegios de graduados sociales, cuando se crea el Consejo General de Graduados Sociales, y ahí, desde luego, yo creo que en ese camino, en esa andadura profesional y en ese reconocimiento que socialmente, al final, estamos teniendo, social e institucionalmente, desde luego han tenido mucho que ver los colegios profesionales, los presidentes y las juntas de gobierno, porque de alguna forma ha hecho que regularicemos y organicemos efectivamente esa reivindicación de reconocimiento y de presencia de lo que es la profesión de graduado social en la sociedad, de lo que significa. Todos partimos de cuando se nos confundía con, bueno, a mí me han dicho hasta asistente social, pero no asistente social de trabajo social, sino asistente de, bueno, pues limpias en casa. Digo, pues no, por ahora no, pero todo se andará. Quiero decir, hemos partido de ese desconocimiento, de esa situación, y nos hemos ido introduciendo en la sociedad de esta forma y hemos tenido ese reconocimiento institucional. Nos hemos hecho y somos juristas, especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Si vamos al origen del nacimiento de las escuelas sociales, nacen... Yo estaba viendo, todos partimos de los 100 años, que es cierto, que son los 100 años de la creación de las escuelas sociales, pero estoy entrando en la historia. En el 1891 ya nace el concepto de escuelas sociales, nace desde la encíclica, una de las encíclicas católicas, o sea, con una inspiración católica, donde se crean en Francia, en España, en Italia, lo que se denominan escuelas sociales desde la Iglesia, pensando en escuelas para formar a trabajadores, gente trabajadora. Esa evolución, ahí tienen que ver mucho, los jesuitas tuvieron que ver mucho en esa historia, llega hasta consolidar efectivamente en 1925, en agosto, como se ha dicho aquí, no sé si era 19 de agosto de 1925, lo que es las escuelas sociales, como inicialmente ya nacen para la creación de profesionales.
Y nacemos, se nos crea con la idea de ser mandos intermedios en las empresas, es decir, en esa figura intermedia entre, digamos, la empresa y el trabajador, crear y formar y intervenir. Y eso, desde luego, yo voy a terminar enseguida, eso desde luego da ese espíritu de mediador que ahora está tan de moda y que está funcionando y que se acaba de aprobar lo de los más. Tenemos aquí a Francisco, que es el presidente de la Comisión de Mediación del Consejo General y que está trabajando en esa línea de que formemos mediadores dentro de la profesión. Pero ya los graduados sociales tenemos ese espíritu mediador, desde luego otra perspectiva distinta a la conciliación, a la mediación, pero nacemos con ese espíritu y efectivamente, bueno, pues aquí estamos. En esa cuestión, una de las especialidades que yo entiendo que es importantísima dentro de la sociedad y dentro de las relaciones laborales. Es decir, la mediación de un profesional adecuado, pues efectivamente evita, resuelve y simplifica muchos de los conflictos que pueden suceder en la sociedad. En definitiva, bueno, yo he querido dar un poco esa perspectiva humana de la profesión, ese reconocimiento a nuestros compañeros, que podemos denominar nuestros padres, porque fueron los que estuvieron trabajando en muchos presidentes de consejo han conseguido, y ahí estamos en esa línea, trabajar y conseguir esa situación donde en la que yo entiendo que nos encontramos ahora mismo, que estamos en un momento socialmente reconocidos y institucionalmente también. Y bueno, pues quería hacer un poco ese homenaje o ese reconocimiento a esa profesión y a esos compañeros nuestros que han trabajado para que donde estamos nosotros ahora mismo, que estamos trabajando también y que estamos contribuyendo a ese progreso, pues efectivamente nos lleve a donde nos van a comentar ahora los ponentes. Por eso quería decir y quiero dejar que efectivamente el futuro se construye desde el pasado. O sea, la intención del pasado, lo de atrás es lo que va a generar efectivamente ese impulso para que nos lleve a donde está el futuro. Y bueno, pues ahora tenemos aquí el presente que nos van a decir efectivamente cuál es ese futuro. Si os parece, empezamos orden de intervención, empieza Juan Fernández Henares, va a ser una intervención de unos 10, máximo 15 minutos por barba, ¿correcto? A continuación... el moderador ya nos ha quitado algo. No, yo lo aviso, ¿eh? Bueno, empieza Juan y luego Alejandro. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, y en primer lugar, lógicamente, agradecer a Ángel y a la Junta de Gobierno del Colegio de Salamanca pues la organización de esta jornada, a la universidad por apoyarla, a nuestro Consejo General, y bueno, es un placer el que me hayáis invitado a participar en ella. Mirar, hablar de los retos actuales de los graduados sociales podría dar para varios días, ¿verdad? En la toma de posesión de nuestro presidente, él decía que comenzaba a liderar un transatlántico de 17.000 personas. Y lo que es evidente es que el transatlántico, desde el año pasado para acá, no ha dejado de navegar. Hay un plan estratégico aprobado por primera vez en el Consejo General de Graduados Sociales en toda su historia, en el que hay 90 medidas a desarrollar hasta diciembre del 2026. No os voy a contar las 90, evidentemente sería imposible, pero sí destacaros algunas y luego entrar en dos objetivos que yo creo que es lo que ahora mismo a la profesión más le preocupa. Dentro de esas 90 medidas se ha trabajado en el cambio de imagen corporativa, buscando un nuevo logo de la profesión que nos acerque a la sociedad. Se está trabajando en la mejora en las comunicaciones y redes sociales. Se potencia la formación continua de nuestros colegiados y de nuestros alumnos a través de la Fundación Justicia Social. Se han renovado las comisiones de trabajo de todo el Consejo en General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Queremos potenciar las relaciones con las universidades y con los estudiantes del grado. Hay apuestas en formación concreta, acaba de decir Alfonso, en el tema de mediación. No debemos olvidar el paso tan importante que supone para el colectivo la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio de Justicia, los MACS, donde dentro de los conciliadores particulares la profesión de graduado social es una de las que se ha incluido. Y, por supuesto, también acercarnos al tema de los recursos humanos. Son muchos de nuestros egresados los que
se están decantando por los recursos humanos, y no todos como directores de recursos humanos, sino que lamentablemente muchos de nuestros egresados son contratados ahora con la nueva denominación de técnico profesional, técnico laboral. Estas son algunas pinceladas. Hay dos objetivos fundamentales para la profesión que yo creo que son importantes y que yo quiero tocar. Una, el aspecto jurídico, y el otro de la relación con las administraciones. A nivel de la postulación del graduado social como profesión jurídica, poco que añadir a lo que ha dicho don Enrique, ¿verdad? Sí me gustaría destacar que esa postulación del graduado social como profesión jurídica la tenemos, como ya se ha dicho, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y no olvidar, porque creo que hay alumnos, la Ley Concursal del año 2003, donde también los graduados sociales estamos capacitados y facultados para representar, eso sí, solo a trabajadores, pero también en los procedimientos concursales. Y mirar, me gustaría destacar, por el tema de los objetivos jurídicos que vamos a hablar, dos preceptos. Artículo 546 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en esa reforma tan importante que se ha comentado desde el año 2015, donde se cambia la denominación del título segundo, ya no formamos parte de un precepto acompañando a las dos profesionales jurídicas, no, ahora ya el título es, como bien se ha dicho, de abogados, procuradores y graduados sociales. Bueno, pues en el 546 de esa Ley Orgánica del Poder Judicial se dice: es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de abogados o la representación técnica de graduado social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes. Y ahora me voy al artículo 119 de la Constitución española, porque durante mis años de presidente en Málaga he escuchado en muchas ocasiones a mi buen amigo decano del Colegio de Abogados, Javier Lara, que decía aquello de que sería inconstitucional que los graduados sociales formáramos parte del turno de oficio. Y dice el 119 de la Constitución española: la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Puede que esté equivocado, pero no noto aquí ninguna exclusividad para ninguna profesión jurídica. Bien, a nivel jurídico, dos retos fundamentales. Ya se ha dicho, estamos ahora mismo ante una anomalía jurídica como ocurría antes con el recurso de suplicación. No existe causa legal ni fundamento que impida a un graduado, a una graduada social, intervenir ante el Tribunal Supremo en casación o en casación de unificación de doctrina. Estamos viviendo la misma situación previa al recurso de suplicación. Asistimos al cliente, los acompañamos en la conciliación, lo representamos técnicamente en la jurisdicción social, formalizamos y presentamos el recurso de suplicación, elaboramos, porque lo saben nuestros jueces y juezas del orden social, elaboramos el recurso de casación y lo único que hacemos es decirle a un compañero abogado, bien de nuestro despacho o a algún conocido, que le eche la firma al lado de nosotros y los presentamos ante la Sala Cuarta. Luego no hay ninguna fundamentación ni razonamiento jurídico para que esta anomalía siga estando. Estamos trabajando en ello. Hemos trabajado muy fuerte, con muchas ganas, y se nos ha pasado este primer tren, este primer vagón, que ha sido la Ley Orgánica 1/2025. Se presentaron enmiendas a esa ley, hemos estado reunidos con muchísimos grupos políticos, con la mayoría de los grupos políticos, con el propio Ministerio de Justicia, y se han aceptado nuestras enmiendas en las que se eliminan las copias en papel de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, pero esto sigue estando pendiente. Y, lógicamente, el otro objetivo jurídico es nuestra inclusión en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El ministro de Justicia ha dicho por activa y por pasiva públicamente que es hora de publicar una ley de asistencia jurídica gratuita que recoja la realidad social del siglo XXI. Pues miren, yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos puedan estar viendo desde sus despachos coincidirán conmigo que una realidad social del siglo XXI es la presencia, la participación de los graduados y graduadas sociales en la jurisdicción social. ¿Que puede ser inconstitucional? Pues no lo sé. Ya les he leído el artículo 119. Yo no veo ahí ninguna reserva en favor de ningún colectivo ni profesión. Y oigan,
¿no es más inconstitucional prohibirle a un ciudadano o a una ciudadana que tenga un problema laboral o de seguridad social que no pueda acudir cuando carece de ingresos al verdadero especialista en estas materias? ¿No sería eso más inconstitucional? Prohibirle que pueda acudir al verdadero profesional en derecho del trabajo y seguridad social cuando ese ciudadano tiene un problema en esa materia. Es lógico que nosotros, los graduados y graduadas sociales, cuando un ciudadano viene a nuestro despacho y nos firma una hoja de encargo y nos va a pagar unos honorarios, estemos cualificados para poder representarlo y, sin embargo, si ese ciudadano carece de ingresos, nosotros no podamos atenderle. Yo creo que eso no tiene sentido. Y por otro lado hay una realidad también. Miren, hay casi 38 servicios de orientación repartidos por toda España en el que los colegios de graduados sociales desde el año 2009 estamos atendiendo de forma altruista a los ciudadanos que carecen de, que necesitan asesoramiento, ayuda en materia jurídico, laboral y de seguridad social. Yo les puedo comentar como anécdota que en el año 2009 empezamos en Málaga, fuimos pioneros en este sistema, había uno ya implantado en Madrid y otro en Cádiz, pero este que ahora mismo está extendido por todo el país nació en Málaga, y les puedo contar como anécdota que los dos mayores proveedores que tenemos de ese servicio de orientación es la Inspección de Trabajo, que cuando un ciudadano va a preguntar para presentar una denuncia, lo remiten al servicio, y otro es el propio Colegio de Abogados, que estamos todos los tres colegios en la Ciudad de la Justicia de Málaga, y cuando alguien llega para preguntar por consultas laborales, el propio Colegio de Abogados lo remite a nuestro servicio. Este sería, como digo, los dos puntos fundamentales a nivel jurídico en el que estamos trabajando. Y el tema de la Administración. Obviamente tenemos un problema que podríamos partir de que todo nace desde la Administración electrónica, pero hay que reconocer, y si hay alumnos yo creo que es importante decirlo, esa Administración electrónica nos ha ayudado mucho en nuestro despacho. Es decir, yo recuerdo en el año 94 que tenía que ir con el parte de alta tesorería y que los partes de baja tenía que llevarlo a calle Trinidad Grun, en pleno centro de Málaga, que era un problema. Y que los contratos de trabajo teníamos que desplazarnos a la oficina del INE para que me lo registraran. Y cuando ya mi despacho fue creciendo un poquito y tenía un volumen importante de contratos, lo que conseguíamos es que nos abrían una carpeta, te sellaban un folio de que dejabas 10 contratos y a los 3 o 4 días íbamos y teníamos los contratos sellados en mi carpeta. Obviamente la Administración electrónica nos ha ayudado, pero no es un problema de ahora. Miren, ya en el año 2007, la Ley 11 de 2007, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración, ahí ya se deja prever que reglamentariamente se podrá establecer la obligatoriedad de las personas jurídicas, colectivos o personas físicas de relacionarse por medio electrónico. La Ley 39 de 2015 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40 de 2015 ya establecen la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente para las personas jurídicas, entes sin personalidad y personas físicas, sin perjuicio de la posibilidad de extender esta obligación a otros colectivos. El año 1995 para nosotros fue fundamental, y se lo digo a los alumnos que puedan estar aquí. Aparece el sistema RED, un nuevo sistema de comunicación con la seguridad social. Y ojo, una frase, un comentario importante. El colectivo en aquel momento definía mayoritariamente que el sistema RED suponía la desaparición de la profesión de graduados sociales. La Administración va a hacer nuestro trabajo. Vamos a desaparecer. Hubo hasta 3 colegios que demandaron a la Seguridad Social. Evidentemente, sin éxito. Bueno, pues 30 años después, aquí estamos. No hemos desaparecido. ¿Cuál es el problema? Que desde el año 95 hasta 2020, esa Administración electrónica nos ha facilitado la vida, pero hemos tenido una Administración abierta, contacto telefónico, asistencia presencial. Llega 2020, llega la pandemia y evidentemente ese tsunami que hace tambalear todos los pilares de la sociedad española, pues nos repercute a los profesionales y sobre todo a los graduados sociales.
administración cerrada, teléfonos que no se cogen, obligación de todos los trámites por vía telemática, boletines de noticias red en fines de semana, innumerable publicación de normativa con una técnica legislativa que yo califico de igual a inseguridad jurídica, los notes, la dirección electrónica única, notifica, y miren por dónde tenemos también un problema añadido, y es que la Tesorería General de la Seguridad Social da a luz a su hijo prematuro, el CASIA. A nosotros en los colegios, en el año 19, nos venían hablando de un proyecto de comunicación importante en la Tesorería. Estamos generando CASIA, va a ser un procedimiento de comunicación exclusivo para profesionales, esto va a ser una maravilla, pero durante la pandemia nace el niño cuando ni siquiera sus padres sabían cómo funcionaban y estaban preparados para poner eso en marcha. Claro, esto da origen a somos funcionarios, trabajamos para la Administración, yo discrepo de muchos compañeros, yo no me considero funcionario, yo lo que sí sé es que son muchas las obligaciones para los empresarios y para los autónomos, y yo soy un profesional que presto servicio a esos empresarios y a esos autónomos y tengo que estar preparado y formado para dar esos servicios. 30 años después estamos aquí, seguimos vivos, no desaparecimos con la ENEP. Y como ha dicho don Enrique y decía mi antecesor en el cargo y mi añorado Agustín del Castillo, si no existiéramos, tendrían que inventarnos. ¿En qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en el derecho a la desconexión digital y a la conciliación familiar. No queremos mensajes de cortesía, sí, queridos alumnos, mensajes de cortesía a altas horas de la madrugada, todos los días de la semana, sábados, domingos y festivos. Son correos electrónicos que están programados. ¿Qué sentido tiene que se manden a esas altas horas de la madrugada y en festivo? Queremos simplificar la administración todo lo que podamos, evitar esa duplicidad de notificaciones. La reforma laboral del año 21, tras la experiencia vivida en la pandemia, daba 6 meses para que el legislador estableciera un nuevo sistema para que con un único movimiento en seguridad social sirviese para todas las administraciones. Con la Dana de Valencia se ha vuelto a poner de manifiesto, no se había cumplido con esa obligación legislativa y nuevamente pues hemos tenido que negociar con la administración para facilitarnos el trabajo. Necesitamos nuevos canales de comunicación y estamos trabajando en eso. Somos conscientes y no queremos una apertura generalizada de las oficinas. No queremos ir, como ocurría hace 20 o 25 años, con la carpeta debajo del brazo a ver a mi amigo, mi amiga funcionaria tal, y voy a hacer un trámite y me tiro toda la mañana. No queremos eso. Pero hay temas puntuales que el compañero graduado social requiere de una información. Que se nos coja el teléfono o que se nos dé una cita presencial para profesionales o una cita por videollamada. Hay administraciones que ya están atendiendo nuestras peticiones. La agencia tributaria se comprometió y ha cumplido. No manda notificaciones desde las 20 horas del viernes hasta el lunes a las 8 de la mañana. Hemos conseguido que el boletín Sistema Red deje de venir los fines de semana, salvo casos excepcionales, como ha ocurrido con la Dana. Necesitamos un cambio en la implementación de las normas. Estamos sufriendo, permítanme que me diga, lo tengo que decir, para mí personalmente la separación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos está generando un grave perjuicio en los últimos años. No podemos llegar al mes de diciembre, donde estábamos acostumbrados antiguamente con nuestra ley de acompañamiento, después quedaron fuera, pero llegaba diciembre, sí, termino rápido porque tú te has comido 3 minutos míos. Terminamos... Teníamos nuestro salario mínimo interprofesional en el mes de diciembre y nuestra orden de cotización. Y ahora llevamos años en el que nos metemos en el mes de febrero, marzo, sin salario mínimo interprofesional, sale publicado con carácter retroactivo, con lo cual nuestros compañeros tienen que ponerse a rectificar nómina en el mes de marzo para evitar errores y liquidaciones complementarias en seguridad social. Pero es que encima la orden de cotización con bases mínimas o máximas sale semanas después del salario mínimo interprofesional. Eso no tiene sentido y tienen que pensar
en los profesionales. Y termino con algo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, lo dijo nuestro presidente también en la toma de posesión. Ahora mismo creemos que el Ministerio de Justicia está haciendo un claro ejemplo para el resto de administraciones. Están trabajando bajo el principio de cogobernanza. Todos los profesionales jurídicos estamos participando en diferentes comisiones de trabajo para la elaboración de leyes. Luego te podrán dar más o te podrán dar menos, pero te escuchan. Estamos participando, tengo aquí a mi compañera Esther, que forma parte de la Comisión de Justicia conmigo, estamos participando en la elaboración de las nuevas herramientas o en la modificación de esas herramientas. Obviamente, esas herramientas no van a contentar al 100% de los profesionales jurídicos, pero ya salen con un consenso mayoritario porque está elaborada con nosotros, se nos está escuchando. Y yo creo que eso podría ser un ejemplo claro para el resto de administraciones. Me paro aquí para que el moderador no me regañe más y creo que son dos de los objetivos en los que ahora mismo estamos trabajando y de los que podríamos, de muchos más que se podría hablar desde el Consejo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, muy bien, Juan. Decir que has recuperado los 3 minutos que te había quitado. Bueno, a continuación tiene la palabra Alejandro. Bueno, pues de nuevo es un placer estar aquí en la Universidad de Salamanca y por tanto no me voy a reiterar, pero muy agradecido por la invitación. Pues Juan tiene suerte porque el Ministerio de Justicia te oirá, pero el Ministerio de Universidades no nos hace ni caso, o sea que cada uno tiene una vida distinta, ¿no? Parece que en este ámbito. Bueno, como he dicho con anterioridad, yo creo que yo lo voy a ver desde la perspectiva de la universidad, ¿no? Pero creo que la profesión y la universidad, en este caso, en el caso concreto de la relación laboral de recursos humanos y de los graduados sociales, creo que siguen una suerte bastante similar, ¿no? Es decir, nos tenemos que convencer de que, y creo además que así lo ha demostrado en las últimas décadas, que en la medida que hemos colaborado y en la medida que hemos coadyuvado a muchas de las actuaciones que hemos tenido que llevar a cabo, pues hemos tenido resultados mucho más provechosos. No obstante lo cual, pues tenemos todavía muchos retos pendientes, tenemos muchos problemas, creo que en ambos lados, en ambas partes. A mí me gustaría resaltar sobre todo eso. Primero, que hay que mantener la unidad de actuación entre las dos instituciones, entre el colegio a nivel nacional y a niveles provinciales y las universidades y las facultades correspondientes. Creo que es importante porque seguimos teniendo un déficit claramente de visibilidad, digamos de autonomía, de sustantividad. Ocurre con las facultades. Como veis, las denominaciones son distintas. Ha denominado la Facultad de Sevilla Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es Facultad de Ciencias del Trabajo todavía, aunque estamos cambiando la denominación porque queremos que la visibilidad es más fácil para el alumnado, sobre todo para el alumnado de los institutos y de los centros de educación media, pues saber de qué se trata, ¿no? Ciencia del Trabajo, por la experiencia que tenemos nosotros en los distintos salones del estudiante, pues no tiene un contenido, un referente de contenido claro para los chicos, para los chavales, y por tanto creo que es un paso también importante. Pero bueno, en todo caso, me refiero a que no podemos dejar de tener esa visión, digamos, conjunta tanto de la profesión como de la enseñanza. Necesitamos, creo, nuevos mecanismos, nuevas fórmulas de implementación para hacer que la profesión se acerque a las aulas. Tenemos un déficit también en ese sentido, creo que no conseguimos del todo que nuestros alumnos conozcan la profesión, conocen las relaciones laborales, a lo mejor los recursos humanos, pero no saben exactamente qué hay detrás de ello, cuál es el trabajo que se realiza. Estamos intentándolo, yo creo que todas las facultades lo hacemos, lo estamos intentando. Yo, por poner un ejemplo, que Juan lo conoce bien, porque en Málaga lo tienen también implementado, pues el lunes empieza en Sevilla la clínica jurídica también, que son profesionales graduados sociales con magistrados que van a impartir pues una serie de cursos prácticos y demás. También la sala de vistas, ¿no? que el colegio va a habilitar también en Sevilla, él va a tener un rótulo de un presidente del colegio, ¿no? de los que han sido del colegio, en fin, circunstancias que contribuyen también, que ayudan a que los propios alumnos pues sepan lo que es la profesión y que existe una profesión que está vinculada a los estudios que ellos cursan. En tercer lugar, y aunque sé que es un aspecto un poco más polémico para los colegios, ¿no? Creo que hay que ver toda esa franja, digamos, de
estudiantes que luego no se dedican exactamente al ejercicio profesional como grado social, pero que han cursado la carrera, ¿no?, el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, todo ese personal que tenemos dedicado bien a los recursos humanos o bien al ejercicio en otro ámbito, incluso los que tenemos en la administración y que vamos incorporando a la administración, creo que hay que gastarlo para los colegios. Es decir, no hay que verlo como una oportunidad, no hay que verlo como un problema, sino que hay que verlo como una oportunidad. Tenemos inspectores de trabajo ya, pues el otro día vino una chica en Sevilla que dice que había aprobado inspector de trabajo y apareció por la facultad dando las gracias, ¿no? Bueno, pues es importante que tengamos también gente en los escalafones altos de la administración, porque eso nos da visibilidad, eso nos da prestigio a la profesión, da prestigio a las facultades. Creo que eso hay que verlo más como una oportunidad. Sé que es un problema, porque es verdad que los estudiantes ahora buscan la seguridad, digamos que el emprendimiento es una aventura en la que ahora mismo es difícil aventurar, y valga la redundancia, a los alumnos, pero por eso mismo hay que aprovechar también, ¿no?, lo que nos puede dar de ventajas el tener cada vez más alumnos incorporados a la administración, ¿no?, en puestos relevantes, ¿no?, de la administración. Dicho esto, problemas que tenemos en la universidad, pues lo de siempre. Tenemos el problema de que no está culminado, digamos, el proceso científico-investigador de la universidad. Nos faltan los doctorados. No tenemos doctorado y eso impide la incorporación de nuestros egresados directamente a la universidad, o por lo menos digamos que genera muchos problemas, una problemática muy importante. ¿Tenemos acceso a los doctorados? Sí, pero tenemos acceso a doctorados que no son propios de otras facultades o de otras instituciones, por tanto no son el doctorado propio y peculiar. Es verdad que es complicado porque no tenemos departamentos normalmente en las facultades y eso genera pues una dificultad añadida, ¿no? Y porque normalmente, para quien no lo conozca, los profesores de universidad estamos adscritos a programas de doctorado que normalmente son los programas de doctorado de tu departamento originario. Para que lo entiendan, yo soy de Derecho, pues yo estoy en el programa de doctorado de Derecho y te impiden pertenecer a dos programas de doctorado, con lo cual tenemos una problemática añadida en ese sentido. Pero es verdad que hay alguna experiencia, que tenemos alguna experiencia en materia de doctorado, pero ya digo que es un déficit que tenemos. El déficit viene en cierta medida paliado porque ya sí que tenemos másteres en casi todas las facultades, tenemos máster en gestión de desarrollo de recursos humanos, máster en consultoría laboral, etcétera, pero nos falta ese salto cualitativo al doctorado. Decían, Enrique comentaba antes que la ley de desarrollo, ¿no?, de la tutela judicial efectiva, la ley de defensa, ya se mencionaba a los graduados y graduadas sociales. La ley de mediación, si habéis leído el preámbulo, también menciona específicamente a los graduados sociales, ¿no?, los graduados y graduadas sociales. Yo creo que también hay que aprovechar ese tipo de, no sé cómo llamarlo, de licencias que se toma el legislador de vez en cuando, porque, aunque está hablando toda la ley de los abogados en realidad, porque piensan los abogados para el tema de la mediación y los otros instrumentos, medios no alternativos, sino adecuados, además, yo no sé por qué le han llamado medios adecuados en vez de decir, el inglés ha sido toda la vida alternativos, ¿no?, ADRs, pero bueno, le han llamado medios adecuados de resolución de conflictos. Bueno, pues quizá hay que aprovechar y por ahí meter también, digamos, una pequeña cuña en el ámbito civil y mercantil, porque desde el punto de vista de la ley, la mediación se puede hacer también en asuntos civiles y mercantiles por parte de los graduados sociales, ¿no?, lo cual no sé si es un despiste del legislador o si quería realmente hacerlo, ¿no? Bueno, todo ese tipo de oportunidades hay que aprovecharlas, yo creo, hay que exprimir la ley en todas las posibilidades que nos ofrece, ¿no? Pero volviendo un poco al asunto, y aunque espero que a nadie le haya parecido de mala educación cuando le insinuó al rector que necesitamos su apoyo en esta materia, lo sabe ya el secretario del Consejo, lo sabe creo que Joaquín. Estamos en un momento pues, de hace días, ¿no? Estamos en un momento un poco preocupante porque han retomado un proyecto que bueno, estaba en la conversación tanto el presidente del Consejo como el secretario en su momento en el Ministerio de Universidades, un proyecto que se suponía que estaba abandonado, pues lo han retomado de repente y bueno, y desgraciadamente, pues en el tema de ámbito de conocimiento, el Real Decreto de adscripción del profesorado al puesto de trabajo, el RPT de los profesores de universidad, y ha desaparecido los ámbitos de conocimiento de repente otra vez relaciones laborales y recursos humanos, ya no estamos en el Real Decreto. Por eso, digamos que estamos en una situación un poco ahora preocupante, porque necesitamos ese ámbito de conocimiento como un ámbito de conocimiento propio, que no es pedir nada exorbitante, sino que es una cuestión bastante razonable. Paradójicamente, en el Real Decreto, en el proyecto del Real Decreto de especialidad de conocimiento que se refiere a las acreditaciones de profesores, sí está relación laboral y recursos humanos.
cuando es un poco más complicado, porque realmente no tenemos departamento, no tenemos profesores que ahora mismo se puedan acreditar en esa especialidad de conocimiento. Pero bueno, se hizo la solicitud por el futuro, por lo que podría ser en el futuro, ¿no? Bueno, pues la universidad tiene problemas de ese tipo y en eso necesitamos el apoyo, por supuesto, del Consejo y de todo aquello que nos puedan prestar ayuda para corregir una situación que es anómala, vamos, por no calificarla de otra manera, ¿no? Pero estamos inmersos en ese tipo de problemática. Yo creo que por eso decía yo que tienen vidas paralelas, ¿no?, la profesión y la universidad. Siempre estamos peleando, ¿no? Parece que no hay un momento de tranquilidad o de pausa, sino que tenemos que seguir siempre remando contra corriente en muchas ocasiones, ¿no? Y en fin, y estar siempre con los ministerios peleando y por cosas que no debían ser así, ¿no?, que no debían ser controvertidas, no ni siquiera, ¿no? Pero bueno, es lo que es en las universidades. Fuera de eso, pues digamos que en términos generales creo que una titulación que goza de buena salud, es cierto que no tiene una demanda como puede ser la abogacía, ¿no?, el derecho, ¿no?, la licenciatura de derecho, pero bueno, hay facultades con cierto nivel de alumnado. Cada vez conseguimos, yo creo, que haya más alumnos que en primera opción escogen esta titulación, lo cual es también interesante. Lógicamente, yo puedo hablar por mi facultad. Los datos que tenemos de otras facultades no son todo lo cierto que quisiéramos, pero en mi facultad yo puedo decir que ofrecemos 225 plazas y prácticamente entre 210 y 225 pues son de primera opción. O sea, que no es decir que vengan rebotados, ni mucho menos. Por lo tanto, creo que tiene futuro, hay una buena empleabilidad de la titulación. Es verdad que todos no se colegian, eso es cierto, no todos se colegian, pero bueno, el porcentaje, por lo que yo he visto en Sevilla, el porcentaje, digamos, manteniendo la proporcionalidad, es parecida al del colegio de abogados. Tampoco es muy diferente, o sea, que podemos decir que proporcionalmente se colegian los mismos que pues los que se gradúan en Derecho en el Colegio de Abogados. No es muy diferente la proporción. Es verdad que hay otras poblaciones en las que hay más dificultades, pero yo creo que también todo es proporcional. Antes estábamos en León, hace 2 días estábamos en León y hablábamos de cómo era León. Claro, yo decía, bueno, pues ¿qué población tiene León? Porque todo es proporcional a las cosas, ¿no? Y bueno, no me parecía que fuera descabellado tampoco el número de alumnos que tenían o el número de colegiados. Claro, esto es todo relativo, ¿no?, en la vida, ¿no? Entonces, bueno, tampoco creo que ahora mismo sea un problema especialmente preocupante, aunque lógicamente hay que estar ojo a visor, intentar hacer proselitismo y sobre todo eso, dar visibilidad a la profesión y a los estudios, ¿no?, que estamos todos implicados en ello. Bueno, simplemente eso, y como verán, pues todos tenemos, yo creo que los mismos problemas y bueno, siempre estamos preocupados también por apoyar en la medida de lo posible al colegio y recibir del colegio siempre el apoyo que siempre hemos tenido, todo hay que decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo únicamente decir que el presidente del Consejo General ha dado instrucciones ya para solicitar una entrevista con el secretario general de universidades, como ya tuvimos en su día, donde ahí el secretario general, estuviste tú también, tiró la pelota hacia el Consejo de Rectores y cuando vamos al Consejo de Rectores tiraron la pelota hacia el Ministerio. Total, que entre ellos la mataron y ella sola se murió y ahí estamos. Pero en ese sentido decir que bueno que vamos a seguir el Consejo, ya ha dado instrucciones el presidente para solicitar esa entrevista con el secretario, en la que iremos, me supongo, ambos, el Consejo y la asociación, para esa reivindicación. ¿Correcto? Bueno, pues sin más damos el paso a don Jesús. Buenos Adelante. días. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso, Juan, Joaquín, Ángel y Pura, y a la presidenta también de la Fundación Social, a demás presidentes, presidentas, amigos, profesores, profesoras, amigos, amigas. También me alegra mucho ver estudiantes un viernes por la mañana aquí en este encuentro, ¿verdad? Le voy a dar las gracias especialmente a Pura porque ayer pues, nos dio un free tour por Alejandro y a mí y bueno, es una ciudad maravillosa, la verdad. Hemos probado vuestros caldos ya y
Y nada, estamos muy orgullosos de poder participar aquí en este encuentro. Este centenario que estamos celebrando y que tan maravillosamente ha repasado Enrique desde sus comienzos, la verdad es que he escuchado y hemos estudiado, ¿no?, cómo ha sido todo este recorrido, pero nunca había oído de una manera tan certera, ¿no?, cómo ha transcurrido nuestra historia desde sus comienzos. Así que felicidades, Enrique, porque realmente has hecho una síntesis extraordinaria. Bueno, pues nos encontramos aquí en Salamanca celebrando este centenario, que bueno, va a ir seguido de otros actos. También el secretario de Estado de Empleo, Joaquín, nos invitó, bueno, estamos convidados a un acto que celebremos en Madrid, en el Ministerio de Trabajo, todavía una fecha por determinar, pero que esperamos poder celebrar allí mismo, en ese lugar, que fue el origen de la Escuela Social, poder celebrar un acto conmemorativo central, ¿no? Y también poder acceder a los archivos del Ministerio para poder conocer un poco más cómo fueron los primeros pasos que se dieron en aquella fecha. Pero bueno, dicho eso, además del pasado, bueno, el presidente, al que no quiero enmendar en absolutamente ni un solo punto, porque lógicamente coincidimos en todo, pero sí quiero decir y apuntar algún punto más, algunos temas más, ¿no?, que son los que nos preocupan. Alejandro ha apuntado hace un momento pues algunas cuestiones, ¿no?, relacionadas en primer lugar con este asunto de los ámbitos de conocimiento y de las especialidades. Parece que estamos en un limbo del que no salimos, pero bueno, vamos a ver si conseguimos aclarar en qué lugar nos encontramos y tenemos un reconocimiento específico, que es lo que nosotros deseamos, ¿no?, tener una personalidad propia, ¿no?, con la cual poder seguir fortaleciendo nuestros estudios y nuestra profesión. Al final trabajamos unidos y estamos trabajando unidos. Esto me parece un punto básico, ¿no?, para poder continuar desde nuestro grado, desde nuestros másteres, para que los doctorados puedan servirnos para iniciar un proceso nuevo, ¿no?, abrir una nueva puerta hacia la investigación, que creo que es muy relevante, muy importante, porque al fin de cuentas estamos en un mundo cambiante en las relaciones laborales y en los recursos humanos que necesita un mayor aporte de investigación, y ahí pues nosotros estamos perfectamente situados para poder entrar en ese terreno, ¿no? Es verdad que existe un programa de doctorado, sí hay, ya tenemos un programa que es interuniversitario entre las universidades de Santiago, Ferrol, Ferrol Coruña y Zaragoza, y creo me dejo alguna más, pero bueno, quiero decir que tenemos una puertecita abierta y creo que por ahí deberíamos profundizar. Vamos a ver si en esa conversación con el secretario de Estado, pues además de los ámbitos de conocimiento, pues se puede trabajar en esa dirección, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que nuestros títulos, pues además de gozar de buena salud, son muy atractivos. Son unos estudios muy atractivos y realmente nuestros índices y las estadísticas que hablan de la colocación de nuestros estudiantes, tanto en las empresas como pues, por cuenta propia, pues yo creo que son altos, ¿no? Son unos índices que reflejan claramente que es un título atractivo, incluso por encima. Antes hablabas de derecho, pero yo creo que hoy en los departamentos de recursos humanos o de personas o en las empresas, al principio eran las más grandes, ahora ya son las empresas medianas, pues ya ven con buen color, ¿no?, la incorporación de estudiantes, primero para hacer prácticas en general y después para incorporarlos en sus diferentes departamentos, porque hay cierta flexibilidad para su incorporación en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la parte dura, las relaciones laborales, las nóminas y luego en la parte blanda, ¿no? Pero bueno, como ya estamos en un mundo en el cual se está haciendo presente pues, la introducción de las nuevas tecnologías y en particular la IA, pues yo creo que ahí también tenemos retos importantes en la universidad y en la profesión, ¿no? Y digo esto porque me parece que, por ejemplo, para los centros, hasta ahora hemos visto esto pues, en plan defensivo, ¿no? Hemos dicho, viene la IA, no cogéis la IA y nos hagáis los trabajos con la IA, que vamos a tener que vigilar esto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que empezar a experimentar sobre estas cuestiones, ¿no? Experimentar quiero decir que quizá en nuestros títulos no tiene por qué quedarse atrás en estas cuestiones. Podemos empezar a pensar que es también una herramienta, como lo va a ser en el trabajo, pues ligarla a nuestros estudios. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a ver, podemos trabajar con nuestros estudiantes perfectamente para que lo usen como un medio de trabajo, como una herramienta en la cual podamos usar esto para discutir lo que nos ofrece la IA, hacer preguntas, ver cómo esto se incorpora, trabajar con las fuentes y ver si todo lo que nos va aportando nos va ayudando a comprender mejor la realidad con la que estamos trabajando. Así que yo creo que hay un reto en el cual profesión y academia pues también tienen puntos en común, porque creo que a los profesionales os va a interesar mucho que nuestros estudiantes ya estén formados en estas cuestiones. Me parece clave, ¿no? Me parece clave. También nos preocupa, por lo menos en la escuela de la que provengo, la de Relaciones Laborales, donde modestamente sí estamos experimentando en aquello que podamos, nos preocupa mucho el trabajo en equipo. Nos preocupa incorporar esto porque nos parece que a veces esto es una situación compartida. Ayer lo decíamos Pura y Alejandro, estábamos, oye, cada vez nos cuesta más que los alumnos vengan a clase. ¿Por qué sucede esto? Honestamente, tenemos que ser claros con esto. ¿Por qué nos está pasando esto? No es un fenómeno que ocurra solo a las escuelas y a las facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Es un fenómeno bastante generalizado. ¿Por qué nos está pasando esto? No es atractivo si los estudiantes están perdiendo el interés, ¿no?, en las cuestiones que tenemos en la mesa. Bueno, yo creo que tenemos que saber un poquito más, trabajar un poquito mejor nuestras metodologías, ¿no? Por ejemplo, estaba comentando el trabajo en equipo. Es algo que además va a ser necesario en el mundo de la empresa, por lo tanto, además de nuestras clases teórico-prácticas, que ya tenemos todos, nuestras clases magistrales, interactivas, tenemos diferentes maneras de denominarlas, pero tenemos que seguir por esa línea, ¿no? Creo que se puede hacer mucho más ahí, y ahí tenemos mucho que pensar y reflexionar juntos para que la titulación, que es atractiva, que interesa al mercado, además lo sea para los propios estudiantes. Así que tenemos que cuidarnos mutuamente para conseguir que este reto se consiga. Porque yo creo que si los estudiantes salen motivados, ¿cómo no van a querer ser graduados sociales? ¿Cómo no van a querer serlo? Y en esa línea también creo que en esa interacción las prácticas profesionales, lo hemos hablado en otras ocasiones en despachos, son una clave también muy importante. Creo que si los estudiantes pasan por un despacho, van a ver la importancia que tiene su profesión, van a ver claramente los retos de los que estamos hablando, y entonces van a coger más interés con los estudios, porque van a ver una aplicación práctica y estas cuestiones que antes estabais comentando, bueno, pues sobre la conciliación y sobre otras cuestiones, que, por cierto, llegan a los tribunales todos los días, les estamos discutiendo ahí que pasan los tribunales sobre la conciliación laboral. Bueno, en fin, entre otras cuestiones. Y por lo tanto yo creo que también tenemos un espacio en el que podemos entendernos y podemos hacer esas prácticas, podemos hacer esas clínicas. Me parecen también formas muy interesantes de experimentar trabajo en común, pero tenemos que seguir innovando y experimentando y hacer ese trabajo en común, ¿no? Y, por ejemplo, y vuelvo a hablar modestamente desde nuestra escuela en esta idea de experimentar, también estamos introduciendo algo que ahora se conoce más oficialmente como microcréditos, pero bueno, para nosotros le estamos dando valor a los expertos. Y entonces, en este campo también tenemos espacios de trabajo en común. Por ejemplo, bueno, ahí en la escuela pues hemos puesto en marcha un experto en planes de igualdad, y este experto pues está con profesionales de 60 horas, ¿no?, microcrédito, pero es una buena introducción para formar a nuestros estudiantes y a profesionales y a compañeros que ya son egresados, que ya están profesionalmente. Claro, estamos hablando de una materia que ha experimentado muchos cambios, ¿no? Entonces nos ha parecido que este ya era un buen nicho en el cual necesitamos trabajar específicamente. Hemos también puesto en marcha otro un experto sobre extranjeros, ¿no?, sobre trabajo de extranjeros.
nuestras empresas hoy tienen muy difícil, ¿no?, captar personas para sus departamentos, es decir, para hablar de oficios y otras cosas. Entonces, nos parece que también aquí hay un terreno que es una legislación compleja, que es cambiante. Acaba de aprobarse el nuevo reglamento, un reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. Bien, formación continua y permanente en el que podemos también estar trabajando juntos, ¿no? Bueno, hay más proyectos, pero bueno, por ir avanzando algunos, y estoy seguro que los que estáis aquí sentados estáis pensando en alguna cosa que puede servir. La mediación, también ahí tenemos otro espacio claro en el que, como ha explicado muy bien, habéis explicado antes, pues hay más sitio, ¿no?, más hueco. Ya tenemos un reconocimiento de los TFGs de los estudiantes, y he tenido la oportunidad de asistir a ese reconocimiento. Me parece una buena idea, pero creo que incluso se pueden hacer más cosas, ¿no?, a través de estos TFGs, como auditorías laborales específicas, donde los estudiantes conozcan también, con tutorías de los graduados sociales, con empresas en las que se están trabajando, pues podemos hacer ese tipo de auditorías que serían muy útiles y que nuevamente le va a ver el sentido práctico a los estudiantes, ¿no?, de la titulación. Y como yo no quiero sobrepasar ni un solo minuto, pero si estoy en el tiempo, pues bueno, insisto en que debemos seguir experimentando para poder ir más allá de nuestro centenario. Y bueno, y ya por concluir, me parece también muy relevante la comunicación. Hoy estamos aquí en un acto en el cual los estudiantes de comunicación nos están ayudando a que este acto salga en los medios de comunicación. Yo creo que sí es cierto que nuestra titulación ya es conocida, pero tiene mucho potencial para ser mucho más conocida, porque, sinceramente, ¿cuál es la principal preocupación de las personas, de la gente? Si es que te sientas en una cafetería y estás escuchando a la gente hablar de sus problemas, que son fundamentalmente de trabajo. Bueno, pueden ser amorosos, pueden ser tal, pero vamos a ser claros. El trabajo es una de las principales preocupaciones de todo el mundo. Por lo tanto, si es así, el papel que nosotros tenemos es clave. Fijaos, ayer por la mañana, que estábamos en León y pues acompañando a los estudiantes que tenemos allí, están celebrando su congreso allí, pues a mí me llegó una noticia a primera hora de la mañana y me llama un periódico de la ciudad, de Coruña, que se llama La Voz de Galicia, es un periódico gallego, y entonces pues me cuentan que el dueño de una empresa que se llama Sargadelos, es una empresa, la cerámica de Sargadelos, bueno, pues ha decidido, yo creo que más por testosterona que por otra cosa, pero vamos a decir que le llegó una sanción de la Inspección de Trabajo, creo que eran 5.000 euros o algo así, en la que dice que 2 trabajadores pues se les ha detectado silicosis, y entonces, ¿qué decide el señor, el dueño? Dice, pues cierre patronal. No vaya a ser que este problema lo sea para todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Tenemos además la fábrica que está allí en Cervo, en Lugo, y luego también tiene en Sada otro centro de trabajo. Entonces, bueno, realmente esto va más allá. La intención de él, porque se le han impuesto diferentes sanciones por incumplimientos, cosas, y entonces esta es una manera de utilizar el cierre patronal que llamaríamos ofensivo, no el defensivo que reconoce la Ley de Relaciones Laborales, que ya todos conocemos. Entonces, lo que quiero decir, ¿a dónde voy a parar? Bueno, entonces, el periódico me llama y dice, Jesús, bueno, que sabéis vosotros un poco de qué va esto, cuéntanos de qué va el cierre patronal. Entonces, pues bueno, en medio del congreso en el que estaba, cogí mi ordenador y me puse a escribir una noticia para el periódico para exponer qué es eso del cierre patronal, bueno, tratando de darle forma. Lo que quiero decir con esto, amigos y amigas, es que todos los que estamos aquí tenemos tenemos que conseguir esa presencia en los medios de comunicación para que nosotros podamos informar a la ciudadanía, ¿no?, de las situaciones, de estos con conflictos como esto. Tengo que reconocerle cierta picaresca al dueño de Sargadelos en esta cuestión, pero bueno, aclarar un tema como puede surgir en cualquier momento, o como todos estos con los que nos estamos encontrando, porque realmente hay un espacio muy grande para nosotros. Así que ojalá que también le demos lugar a esa comunicación, que yo sé que ya la estáis trabajando, no hay duda, pero hay mucho más que hacer para que
nosotros tengamos la presencia y, en definitiva, redunde en favor de nuestras facultades, de nuestros centros y de vuestra profesión. Bueno, pues muchas gracias a los tres por la magnífica exposición desde una perspectiva profesional e institucional y desde otra perspectiva académica y universitaria. Yo, para concluir, diría tres son los elementos fundamentales que nos van a hacer que tengamos ese futuro o que ese futuro siga adelante. Uno, el ejercicio de la profesión, que es fundamental, que eso se está cumpliendo, porque tenemos compañeros muy buenos profesionales y que están abundando y trabajando en la sociedad y reconociéndose esa cuestión. Dos, los colegios profesionales y el Consejo General, porque son los que canalizan ese trabajo, esa presencia de los graduados sociales en la sociedad, y son los que ante las instituciones reivindican y trabajan para que efectivamente se consigan esos objetivos, que es el reconocimiento y el funcionamiento de nuestra profesión. Ni que decir tiene que nuestro consejo actual, los colegios, pero nuestro consejo actual es un consejo abierto, nuestro presidente es un presidente aperturista en ese sentido, y hay una participación muy importante, no ya solo de los consejeros, de los presidentes en el Pleno, sino de colegiados o miembros de juntas de gobierno en las distintas comisiones que están trabajando. Ese yo creo que es otro de los elementos también importantes para conseguir y mantener ese futuro que queremos establecer. Y tercero, y no menos importante, sino también fundamental, es la universidad. La universidad, la formación de esos compañeros, de esos egresados que tienen que salir a la calle y que tienen que trabajar, es fundamental. Primero, que haya una comunicación con los colegios y con el Consejo, porque uno de los problemas que tiene esta profesión es que hay muy pocos, por no decir ninguno, graduados sociales dando formación, con lo cual es más difícil definir y darle ese perfil profesional al graduado social, que es en definitiva la salida natural de los iba a decir diplomados, no, del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Con lo cual, si esos tres elementos somos capaces, que yo sé que sí, y creo que sí, de mantenerlos, nos auguramos un buen futuro a esta profesión, que ya lo tiene, pero que será más. Juan. Déjame un minuto, rompo el protocolo como hace nuestro presidente, pero es que se me ha olvidado en el aspecto jurídico resaltar algo. Estamos cumpliendo un centenario de profesión. Ese recorrido que ha hecho magníficamente Enrique, y yo creo que no nos podemos olvidar de aquellos compañeros y compañeras que fueron unos visionarios en el aspecto jurídico, porque es verdad que en la gestión el reconocimiento siempre ha estado, pero a nivel jurídico ha habido que trabajar mucho. Fueron unos visionarios, y un recuerdo especial a aquellos compañeros y compañeras que además se sentaban en el banco con sus clientes, después subieron a un estrado a un nivel distinto al resto de profesionales, que luego pusieron la toga, y sobre todo a aquellos hombres y mujeres que recibieron demandas judiciales de otras profesiones por ejercer su trabajo en estrado. Por ello, este centenario. Muy bien.